Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder satura todo nuestro ser. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder satura todo nuestro ser. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder satura todo nuestro ser. Consejero y consolador, toma tú el control. Eres agua viva, fuente inagotable. Consejero y consolador, toma tú el control. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Muy buenos días, estimados hermanos. Deseamos que se encuentren muy bien allá en el hogar, juntos, unánimes, buscando al Señor en todo tiempo, porque sabemos que dependemos de Él. Damos gracias a Dios por la vida, por su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos sustenta, la palabra de Dios es la que nos mantiene de pie, y gracias a Dios por sus oraciones, gracias a Dios por su apoyo, porque sí lo necesitamos. Esta mañana queremos continuar el tema de la oración, pero antes queremos pedirle a Dios que nos dirija, que sea Él el que obre, que hable a nuestras vidas, para que no sea una palabra vana, sino que una palabra que edifique nuestro corazón. Señor, en esta mañana te damos gracias por poder llegar ante el trono celestial. Gracias porque si estamos delante de ti es porque tu misericordia y tu amor son grandes. No tenemos, oh Dios, palabras cómo expresar esa gratitud, porque en nuestro lenguaje se queda corto.
Sin embargo, Dios, deseamos que en esta mañana seas tú el que consuele, el que edifique los corazones, el que obre, Dios de los cielos, en las vidas que están escuchando esta palabra. Que seamos parte, Dios, de esa bendición como instrumentos para poder llevar esa palabra a los corazones. Bendice a tu pueblo, Señor, y que podamos poner atención y abrir nuestro corazón a esa palabra viva y eficaz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Deseamos que usted allá en casa se esté cuidando, se esté resguardando, porque los problemas del contagio siguen aumentando. Queremos que usted se lave bien sus manos, se ponga su mascarilla. Cuando usted salga y regrese a casa, debe de limpiarse muy bien sus pies y lavarse las manos. Deseamos que haga usted todo este tipo de protocolos, de seguimientos para poder estar sano y que nos cuidemos todos. Queremos continuar lo que es la palabra o el tema de la oración. Y sabemos que la oración es un tema muy amplio. Sabemos todos que debemos de orar. El punto es que si lo hacemos, si oramos, si ha crecido esa relación con el Señor, si hemos desarrollado esa comunión con Él, recordemos que la oración es importante en nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en su palabra: orad en todo tiempo. Orad para no caer en tentación. Debemos de orar de mañana, de tarde y de noche. Debemos de aprender del ejemplo que el Señor nos dio. Debemos de orar y de vigilar también. La oración es algo importante para nutrir nuestro espíritu. Y deseamos que nosotros aprendamos a orar. No vamos a establecer algo nuevo, sino que usted sabe que es importante orar. Nuestra vida delante del Señor debe de ser de una constante comunión para que ese desarrollo vaya creciendo cada día. Recordemos que cuando nosotros vemos a nuestros hijos que son pequeños, ellos de cierta edad ya tratan de comunicarse con nosotros y definitivamente nosotros los padres vamos entendiendo sus gestos, vamos entendiendo qué es lo que quieren, si tienen hambre, si les duele algo, van a llorar. Es decir, es algo que nosotros también vamos a tratar de entender aquello por lo cual está pasando nuestros bebés. Lo mismo es la relación con el Señor, la oración. Nosotros al inicio, cuando venimos a Cristo, aprendimos a orar. Oramos para comer nuestros alimentos, oramos al salir de casa, al llegar a nuestro trabajo. Pero esa es una oración que hacemos muy rápido y no le ponemos tanta atención y devoción. La oración va más allá de lo que nosotros podamos entender, porque es una oración en la cual está involucrado el Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso debemos darle la importancia a nuestra vida de oración. El Señor debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. El Señor debe de ser el primero. Recordemos que si tenemos al Señor en primer lugar, todas las cosas nos van a ir bien. El Señor debe de ser el primero y de ocupar el primer lugar en nuestras finanzas, en nuestras actividades diarias, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo, en nuestras actividades que realicemos. El Señor debe de ocupar el primer lugar. Pero no necesariamente porque tengamos la teoría, lo hacemos. Y por eso
debemos de consultar la palabra, qué es lo que nos dice el Señor acerca de la oración. Por ejemplo, cuando nosotros nos metemos a problemas y después estamos pidiendo la dirección del Señor, es porque definitivamente no consultamos aquellas decisiones que debimos de tomar en cierto momento. Por ejemplo, hablando de las deudas, compramos un vehículo, compramos una televisión, cualquier compra que hagamos puede ser algo que no necesariamente necesitemos en casa. Sin embargo, decidimos meternos a una deuda y si podemos pagarla, pues no hay ningún problema. El problema es cuando esa deuda empieza a crecer. Es un hoyo que cavamos, es algo que ya no podemos cubrir y eso nos va a traer como consecuencia tener problemas aún en nuestro hogar porque dejamos de cumplir ciertas responsabilidades que debemos de hacer. Entonces, el no consultar a Dios si debemos de comprar esto o aquello nos va a traer consecuencias que van a ser consecuencias que sí nos va a quitar el sueño. Y es muy práctico decirlo, pero también recordemos que cuando nosotros hemos llegado al punto de realizar estas compras, no consultamos al Señor. Y la idea de consultar al Señor es precisamente para tomar buenas decisiones. Cuando nosotros ponemos algún negocio, tampoco consultamos con el Señor. Cuando nosotros buscamos a nuestra pareja como cristianos, debemos de pedir a Dios que nos guíe a encontrar nuestra pareja. Sin embargo, pocas veces pedimos la dirección de Dios en estas áreas. Vemos matrimonios con problemas debido a que tenemos diferencias en cuanto a nuestra fe. Y esa es una decisión muy importante. Sin embargo, como creyentes, no consultamos al Señor. Es una decisión que debemos de tomar muy en serio porque es una decisión para toda la vida. ¿Quién nos acompañará el resto de nuestra vida aquí en esta tierra? Así como decidimos confesar al Señor como nuestro Salvador y tomar una decisión donde pasaremos la eternidad, también nosotros debemos de tomar una decisión, quién será nuestra pareja acá en la tierra. Y si no hemos consultado con el Señor una decisión tan importante, ¿por qué realmente después nos estamos quejando cuando tenemos problemas? La oración es algo que nosotros debemos de aprender a poner nuestras peticiones delante del Señor y conocer realmente cuáles son esas decisiones tan importantes que pareciera que para nosotros no tiene mucha importancia, pero para el Señor sí tiene importancia que nosotros le platiquemos, que nosotros le digamos qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué es lo que nosotros vamos a decidir en cualquier momento. A Él le gusta que nosotros le tomemos en cuenta en todo. Y lo que sucede es que lo platicamos como nuestros amigos, todos lo saben, y le dedicamos tiempo a una plática en relación a que vamos a tomar a una pareja como nuestra novia, como nuestra esposa, y sin embargo nuestro amigo o nuestros amigos conocen lo que nosotros estamos pensando. Sin embargo, esto no lo consultamos con el Señor. No tomamos a Dios en cuenta en estas decisiones tan importantes como es orar y buscar al Señor para que nos guíe en tomar a nuestra pareja. Y así podemos ver varias decisiones que nosotros tomamos y hacemos sin consultar al Señor. La oración es algo que nosotros debemos de aprender a realizar constantemente para tener al Señor en cuenta y tener el consejo de Él para poder tomar aquellas decisiones. Nosotros debemos de aprender a esperar en el Señor. El Señor siempre le ha hablado al hombre, siempre ha sido
el interés de Dios de tener una relación, una comunión con el hombre. Sin embargo, nosotros a veces escuchamos otras voces, como el ejemplo que tenemos desde Génesis, que el Señor ya había establecido cuál era su voluntad. Sin embargo, Eva escuchó la voz del malo a través de la serpiente. Entonces, sí ponemos atención a otras voces y no le ponemos atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Debemos de aprender a tomar en cuenta la lectura de la palabra, porque la lectura de la palabra es la que nos va a hacer conocer cuál es la voluntad de Dios. Y para eso queremos leer en esta mañana en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tiniebras y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta lectura que nosotros tenemos aquí en la palabra del Señor, vemos la preocupación del apóstol Pablo. Pablo se dedicaba a orar. ¿Y qué era lo que oraba Pablo? Él tomaba tiempo para la oración. Y la oración es bien concreta y nos dice que seamos llenos de su voluntad, y luego dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por supuesto, tiene que ver, la experiencia es algo vital de nuestra relación con el Señor. El conocer al Señor y su voluntad nos hace sabios para conducirnos en este mundo. Como buenos creyentes debemos de ser ejemplos y dar buen testimonio. Entonces la palabra nos nutre, la palabra nos da algo especial que es el conocimiento de Dios. Es sabiduría para poder dirigirnos y entender cuáles son aquellos propósitos, cuáles son aquellos proyectos del Señor, y obviamente también nos da la gracia y la sabiduría ante los hombres para conducirnos en nuestro diario vivir. Nosotros tenemos una gran responsabilidad delante del Señor porque hemos conocido su palabra, estamos en su reino, y definitivamente el orar va a hacer que nuestro espíritu, que la criatura nueva que empieza a desarrollarse, vaya creciendo y vaya conociendo los propósitos del Señor. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a conocer cuál es la voluntad del Señor, así como lo expresa el apóstol Pablo. Entonces, la palabra vemos que realmente nos da sabiduría, nos da conocimiento, y es algo que nosotros debemos de entender. En el Salmo 119, 130 dice: tu palabra nos ilumina, educa a los ignorantes. Esta es la versión, la palabra de Dios para todos. Si le pusimos atención, dice que esa palabra nos da luz y educa a los ignorantes. Por supuesto, entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es que nosotros vamos a tener sabiduría también para conducirnos en este mundo, y también vamos a tener esa gracia y ese conocimiento y esa inteligencia para poder estar delante del Señor. Recordemos que en este cuerpo nosotros tenemos esta carne que si la alimentamos
hay una lucha constante con el Señor. Y el lado espiritual, si lo dejamos a un lado y no lo nutrimos, va a ir muriéndose y no está vivo. Y lo que Dios quiere es que nosotros estemos vivos espiritualmente para entender sus propósitos de gracia y de gloria. ¿Y cómo vamos a estar vivos si no oramos? Nosotros debemos de orar constantemente para poder tener vida. Y esta palabra es la que nos va a dar la luz. Recordemos que nosotros debemos de ser vastos en la palabra y cuando nosotros oramos debemos de aplicar esta palabra en nuestras oraciones. Por ejemplo, cuando nosotros oramos por alguien que está enfermo, aplicamos la palabra que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esa palabra que es viva y eficaz, más cortante y penetrante que toda espada de 2 filos, penetra. Es decir, estamos citando la palabra para orar por sanidad. Ahora, esa palabra es la que hace la obra en la vida de aquellas personas que están enfermas. Y es lo mismo cuando nosotros meditamos en la palabra y cuando nosotros oramos, esa palabra es efectiva. Entonces nosotros debemos de aprender a leer la palabra y que esa palabra quede escrita, quede incrustada en nuestros corazones para que día con día nosotros podamos ser fuertes, para que nosotros tengamos también esa fortaleza, no solo de Dios, porque la palabra del Señor nos dice que el Espíritu nos recordará en su momento oportuno, o sea, ante la necesidad, ante la situación que nosotros estemos viviendo, esa palabra nos la va a recordar el Espíritu Santo, pero si es que la tenemos nosotros en nuestro corazón. Entonces, el versículo 10, siempre de Colosenses, de la lectura que tenemos, nos habla de que tiene que haber un desarrollo, que tenemos que llevar fruto y debemos de ir creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, como creyentes nosotros escuchamos también que mucho creyente toma malas decisiones en cuanto a su pareja, malas decisiones en cuanto al trabajo, malas decisiones en hacer un negocio. Y todo eso nosotros lo podemos encontrar en la palabra del Señor, que la palabra del Señor nos da luz. Y cuando nosotros oramos, vamos a tener la dirección del Señor para tomar buenas decisiones. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿la oración es prioridad en nuestra vida? ¿Le damos el tiempo necesario para platicar con el Señor? ¿Le damos el tiempo necesario para aquellas situaciones que nos acongojan, aquellas oraciones que nosotros debemos de hacer también para poder encontrar cuál es la voluntad del Señor? Es lo que aquí Pablo está orando, que dice que no cesamos de orar por vosotros. Entonces la oración es bien concreta y dice, y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Esa es la oración constante del apóstol Pablo. Entonces nosotros también debemos de realizar algo muy similar. Nosotros también debemos de dedicar ese tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, para tener ese conocimiento de cuál es la voluntad del que habla aquí el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a las diferentes actividades del diario vivir? Y tenemos varias oraciones y varios ejemplos que hay en la palabra del Señor. Y para eso nosotros queremos leer en Génesis, en el capítulo 39, del 1 al 9. Ahí nosotros vamos a leer parte de lo que fue la vida de José. Todos conocemos quién fue José y cómo fue llevado a Egipto, pero queremos enfocarnos cómo realmente José vivió en aquel lugar donde era un país idólatra, donde habían otras costumbres. Sin embargo, él como israelita, él como creyente que conocía al Señor y que definitivamente desde joven él empezó a tener sueños
y que él tenía una comunión con el Señor, lo llevó a aquel lugar. Entonces nosotros leemos en la palabra de Génesis del capítulo 39 del 1 al 9, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con Josué y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Usted que tiene su empresa o nosotros que trabajamos, necesitamos de la gracia del Señor para poder realizar nuestro trabajo y que las cosas que hagamos puedan ser agradables, no solo a nuestro Señor, sino que también para aquellos amos para quien trabajamos. Y definitivamente esto es lo que está hablando aquí la palabra del Señor en relación a José, que él dice que Jehová estaba con José y el amo miraba cómo el Señor estaba con él. Esto significa que José tenía una relación con el Señor. Entonces, recordemos que José en esos momentos pudo haber estado solo, pero no se apartó de su relación, de su comunión con el Señor. A pesar de ser un joven, tenía el temor de Dios en su corazón. Y esto lo hacía diferente porque era lo que le daba la gracia. En otro país, con otra gente, y gente que tenía una posición alta en el gobierno. Recordemos que José era esclavo y que definitivamente tenía otra nacionalidad y que no conocía las costumbres de ellos. Esto lo hacía también de una forma totalmente diferente en su corazón porque tenía que luchar contra otras cosas. Sin embargo, el temor de Dios siempre estuvo en el corazón de José. Y esto lo hacía diferente. Y es lo que a usted y a mí nos tiene que hacer diferente. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, cuando nuestra oración ha crecido, tenemos que tener algo de diferente. Y entonces es lo que nosotros estamos viendo aquí en el libro de Génesis. Y dice el versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Entonces, en estos versículos lo que nosotros podemos ver es que la presencia, es que la gracia de Dios estuvo siempre con José. Y lo bueno es que el egipcio se daba cuenta de que no era como otro egipcio. Había una diferencia, y era que todo lo que él hacía prosperaba. Entonces Potifar no tenía de qué preocuparse porque todas las cosas la había puesto en un mayordomo, no solo que era fiel, sino que hacía las cosas correctamente. Ahora, aquí lo que tenemos que ver también es que en la relación con el Señor también hay otro aspecto que debemos de tomar en cuenta, y es que el malo también se levanta, y que nosotros precisamente a través de la oración y a través de la lectura de la palabra debemos de conocer y debemos de saber cómo actúa Satanás. Y por eso mencionábamos desde el inicio cuando Adán tomó aquella fruta de aquel árbol, porque el malo se disfrazó y el malo engañó a Eva. Entonces, en la medida que nosotros tenemos la relación con el Señor, también el malo se va a preocupar de podernos hacer caer en la trampa
de engañarnos para que los propósitos del Señor sean frustrados. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta siempre que el malo va a estar atento porque, como lo dice su palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en los siguientes versículos, en el 7 específicamente, dice: aconteció después de esto, es decir, de lo que anteriormente acabamos de leer, de cómo el Señor había prosperado el trabajo de José en casa de Potifar, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El malo se ha levantado y el malo quiere destruir el propósito del Señor, y José tiene sus ojos abiertos. Por supuesto, el problema que está ante sus ojos es atractivo. Es una mujer hermosa, una mujer que definitivamente era la esposa de Potifar, que era una persona que ocupaba un cargo alto en el reino de Egipcio. Entonces era algo atractivo por lo cual José podía caer. Sin embargo, José está muy claro en lo que se le está presentando. Y por eso nosotros debemos de tener bien abiertos nuestros ojos para saber en qué momento el malo está trabajando. Nosotros debemos de conocer cuál es la situación de dificultad que el malo nos presenta para poder destruir sus obras. La Escritura dice que no ignoramos sus maquinaciones. Entonces José aquí está atento y él dice aquí: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ese es el temor de él, fallarle al Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que lo mantiene firme en su decisión? Es haber clamado, es haber orado. Depender del Señor es lo que más vale en este mundo, que nosotros mismos podamos serle fiel al Señor. El momento de atracción, el momento de pecado es pequeño. Son minutos, son horas y puede ser algunos días. Sin embargo, lo que José había alcanzado de parte de Dios era mucho tiempo y algo que el malo quiere tratar y desboronar en un momentito. Entonces nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, nosotros debemos de aprender a leer la palabra del Señor, a orar para no entrar ni caer en tentación. Nosotros somos fuertes en el Señor cuando nosotros conocemos cuáles son las obras del malo y tenemos el discernimiento para destruir ese trabajo. Entonces este es un gran ejemplo que nosotros debemos de ver en la Escritura, que cada uno debe de enfrentar diferentes situaciones y cómo nosotros vamos a deshacer y a destruir toda obra del malo, pero debemos de mantenernos firmes en lo que hemos creído. José no quiso acceder a la propuesta de la esposa de Potifar porque definitivamente él había conocido cuál era el propósito del Señor. José era fuerte en el Señor. Si bien es cierto, en aquel país estaba solo, pero su crecimiento espiritual había sido muy fuerte porque conocía la voz del Señor. Conocía la interpretación de aquellos sueños que la gente tenía. Vemos el sueño del panadero, del copero y de Faraón, que llamaron a todos los adivinos, astrólogos, sabios de aquel tiempo, y ninguno de ellos pudo interpretarlo.
Sin embargo, José lo interpretó. ¿Cuál era la diferencia? Que él amaba al Señor, que él buscaba al Señor, que él conocía los propósitos del Señor. Entonces, este ejemplo que nosotros vemos aquí con José es realmente digno de imitar. Debemos de orar y debemos de buscar al Señor. Este es un ejemplo que nosotros podemos ver de cómo el Señor mantuvo a José en aquel país. Entonces, y cómo José fue fiel al Señor. Vamos a ir también a otra lectura donde nosotros vamos a ver cuál es la oración de una necesidad que se registra aquí en la Escritura, y vamos a ir a 1 Samuel, al capítulo 1, del versículo 5 al 7. Todos conocemos cuál fue el nacimiento de Samuel, pero conocemos también cuál fue la situación difícil de Ana y cómo Ana puso esta petición delante del Señor. Entonces vamos a leer Primera de Samuel en el capítulo 1 y versículo 5. Dice la Escritura: pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí nosotros tenemos que ver que cuando se nos presenta una situación difícil, ¿qué es lo que hacemos? La Escritura dice que no tenemos nosotros lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Es decir, mi enemigo no es mi hermano, mi enemigo no es aquella persona que estamos viendo nosotros físicamente. Es el malo que trabaja a través de ellos y que definitivamente también nosotros debemos de tener nuestros ojos espirituales, es decir, el discernimiento para entender estos problemas que se dan. Y aquí nosotros estamos leyendo que Ana estaba ante una situación en la que le afectaba. Y por supuesto, ¿quién no va a ser afectado cuando nos lastiman, cuando hablan de nosotros, cuando se burlan de nosotros? ¿A quién no le va a afectar? Y en este caso, pero nosotros vemos aquí que Ana tiene un gran problema porque Petina, que es la esposa de Elcana, también la molestaba porque ella sí tenía hijos y obviamente se burlaba. Y nosotros vemos aquí que a Ana eso le molestaba. Y entonces en aquel tiempo no tener hijos era mal visto. Sin embargo, ella cada año sufría este problema. Y entonces, digamos aquí dice que Ana sufría una situación bastante violenta porque la esposa de Elcana en aquel tiempo, Elcana tenía dos mujeres. Una era Penina y la otra era Ana. Sin embargo, bajaban a ofrecer el sacrificio al Señor y en ese momento era cuando molestaba a Ana y se burlaba de ella. Pero ella, ¿qué es lo que hace? Nosotros le continuamos leyendo aquí en la palabra del Señor. Dice siempre en el libro de Samuel, en el capítulo 1 y versículo 10 que estamos leyendo, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Había amargura en su corazón por la burla que la otra hacía.
Pero si nosotros entendemos aquí esta situación, Ana la pone delante del Señor. Es decir, Ana está sufriendo, pero su angustia, su aflicción, la pone ante el Señor. Llora delante de Él, se queja con el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a hacer. Si hay situaciones difíciles, nosotros debemos de venir ante el Señor. Nosotros debemos de orar, de clamar y de poner cualquier situación, por difícil que sea, ante el Señor. Y es la forma en que nosotros vamos a ver la mano poderosa del Señor. Versículo 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Una aflicción, una situación difícil que Ana estaba pasando, la hizo tomar también una decisión de buscar al Señor, de orar ante el Señor y de poner esta petición ante Él, y que era la de tener un hijo. Pero esto va más allá, porque aquí hay un cumplimiento también de parte de ella y un compromiso que hace. Pide un hijo varón, la oración es específica, pero dice que si el Señor le da un hijo varón, lo dedicará al Señor. Entonces, de una burla, de una situación difícil, Dios puede obrar de una manera diferente. Entonces, siempre y cuando nosotros vayamos con el Señor y nosotros pongamos nuestra petición delante de Él. Ana oró, ella estaba afligida, afectada, había amargura en su corazón, pero también le hizo tomar una decisión correcta de orar ante el Señor, de clamar ante el Señor y de poner esta petición y comprometerse con Él, diciéndole que si le daba un hijo varón, lo dedicaría al Señor. Luego dice el versículo 12: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Es decir, en este momento hay un problema en el corazón de Ana. Pero esta aflicción la hace buscar al Señor. Pero aquí nosotros leemos que ella oraba largamente, es decir, no hizo una oración pequeña. Ella hizo una oración larga y vemos que solo se movían sus labios y su voz no se oía. Es decir, ella estaba gimiendo, ella estaba angustiada y se desahogó como normalmente nosotros decimos ante el Señor. Descargó totalmente esa carga que tenía. La palabra del Señor nos dice: todos los que estemos cargados, que vengamos delante de Él. Cuando nosotros depositamos eso que nos está afligiendo, que nos está afectando, nosotros debemos de venir ante el Señor y descargar literalmente esas cargas en las manos del Señor. Recordemos que delante de Él nosotros deberíamos de tener esa confianza, porque es nuestro Padre, nuestro Señor, y también Él está atento a estas aflicciones. Entonces, cuando Ana le pide al Señor, está con Él un tiempo suficientemente largo donde ella se queja, realmente el Señor le responde. Ella recibe una respuesta y usted y yo sabemos que el Señor le otorgó la respuesta. Sin embargo, cuando nosotros tenemos aflicciones, cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, ¿a quién vamos? ¿Vamos con nuestros amigos?
pedimos consejo de las personas, no pedimos consejo de la palabra. Nosotros debemos de aprender a orar y a buscar al Señor. La respuesta de Ana fue que le dio un hijo varón. Y todos conocemos que el hijo que le dio fue Samuel. Y dice que todo Israel conoció que hubo profeta en Israel, desde Dan hasta Beersheba, y ni una palabra cayó en tierra. Entonces nosotros vemos aquí también que el compromiso que Ana hizo de dedicarlo al Señor y de que este jovencito fuera un hombre de Dios también se cumplió. Eso fue a causa de una oración larga, a causa de una oración en la cual Ana oró abundantemente. Nosotros debemos de tener claro que definitivamente somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos acceso ante el trono celestial y que el Señor está consciente de que vamos a pasar dificultades en este mundo. Pero Él no está ajeno, Él está ahí con nosotros. Lo que Él quiere es que consultemos nosotros con Él, que llevemos esas cargas con Él, que nosotros dependamos en su totalidad. Nosotros debemos de cumplir sus propósitos de gracia y debemos de ver que el mandato del Señor es orar en todo tiempo. Nuestra oración debe de ser constante. Nuestra búsqueda al Señor debe de ser diariamente. ¿Cuánto oramos? Y no necesariamente por preguntarle estemos señalando algo donde nosotros querramos saber un tiempo con el cual pasamos en oración. Nosotros debemos de ser personas que busquemos al Señor y que oremos. Así que hemos visto dos ejemplos, el de José y el de Ana. Y recordemos que también cuando buscamos al Señor, hay alguien que se levanta y es el malo, el cual también la palabra del Señor nos da la luz para destruir esa obra y ese trabajo satánico. Así que en esta mañana yo quiero dejar en su corazón estos dos ejemplos que hemos visto y ver que definitivamente Dios responde las oraciones. Que nuestro tiempo de oración crezca en nuestra vida, que esa comunión que nosotros tenemos con el Señor pueda ir desarrollándose para que nosotros aprendamos a depender de Él. Así que el Señor les guarde, el Señor les bendiga y nos ha dado mucho gusto poder llegar ante sus hogares y de saber que usted se encuentra bien. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.